Vamos a hablar a la manera de Jesús. We're going to talk about the way of Jesus. Mateo 11, 28, 29 para entrar en el desarrollo de esta prédica. We're going to start reading Matthew. Mateo 11, 28 y 29 nos dice, nos ponemos en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oramos. Padre y buen Dios, gracias por permitirnos primeramente adorarte y darte las gracias por este hermoso día que tú nos das. Gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Dios, por los miles de oportunidades que nos has dado hasta el día de hoy de poder hacer bien las cosas. Hemos fallado, Dios, los hemos equivocado, pero hemos vuelto a ti, Señor, y hemos recibido el perdón. Quizás inmerecido, Dios, pero por tu gracia, por tu misericordia, tú nos has perdonado. Hoy permítenos poder comprender tu palabra, poder hablar de ti, Señor, poder hablar a tu manera, como tú lo harías. Háblalos al corazón y llénanos de vida, llénanos de paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos sentamos. Let's have a sit. Y hay un llamado de Jesús. There is a call from Jesus. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Come to me, everyone that is tired. Ese no es un llamado de hombre, es un llamado de Jesús. That's a call of Jesus. Jesús siempre va a estar ahí y lo va a estar llamando. Jesus always will be there and calling Toda us. carga la tenemos que entregar a Jesús. El cansancio que nos da la vida, entregalo a Jesús. All tiredness, we have to Y Él nos va a to dar Him. nuevas fuerzas día con Give día. us new strength. Quizás en alguna oportunidad y situaciones difíciles nos hemos preguntado, ¿cómo haría Jesús? There's so many opportunities that we probably have asked ourselves how Jesus will act. Esa es la pregunta que los tenemos que hacer. That's the question that we should En ask cualquier ourselves. oportunidad, ¿qué haría Jesús? What Jesus will do. Porque hay oportunidades que se le presentan aún. Because there is so many opportunities that we Buenas have. sí, no buenas, se le presentan. Good ones and bad ones. Y la cuestión es que si somos cristianos, ¿qué haría Jesús? As a Christian, Y tenemos que hacerlo a la manera de Jesus. Jesús. And we should do it to His way. Porque quizás esta semana alguien tuvo una oportunidad de pecar Maybe someone here this week Y no had lo the hizo. opportunity to sin, but he didn't porque dijo, ¿qué haría Jesús? because he thought what should do. Se le presentó la oportunidad de hacer un mal negocio There was an opportunity y no lo to hizo porque dijo, ¿qué haría a bad Jesús? deal, but he thought in Jesus. Se le presentó la oportunidad de decir una mentira There was an opportunity to tell a lie, y no lo hizo but he didn't porque dijo, ¿qué haría Jesús? because he asked himself, what did Jesus do? Y así como tenemos que aprender nosotros. And that's what we should learn. Se le presentó la oportunidad de ¿cómo diga? Pelear, ¿verdad? De discutir There was an opportunity y no to lo hizo fight with, porque dijo, ¿qué haría Jesús? but he thought, what A veces Jesus tenemos que do? cerrar la boca. That's why we should shut our mouth. Jesús nos dice, venid a mí. Jesus said, come to me. Pero cuando nos dice venir a mí, ¿qué nos ofrece? But what is actually offering when he's saying this? Venir a Él para ser corregidos, Come to him para ser direccionados en el buen camino, to get the right directions, pero también para descansar, amén. but also to have Para peace and ponerle las rest. cargas a Él. Porque hay cargas que nosotros no las podemos. Because there's so many things that we cannot handle. Hay cargas que son demasiadas pesadas para nosotros. There's things that are too heavy to carry. La carga del odio, es duro, Hatred. cargar con el odio. Dice que la persona que odia o no perdona, los huesos se le secan.
Your bones are gonna dry out if you cannot forgive. Porque muchas veces decimos nosotros, yo no odio a nadie, ¿verdad? Sometimes we say that we don't hate anyone. Lo podemos decir del diente al labio, pero del corazón. We can say it with our mouth, but A la What is in manera de our Jesús heart? es perdonar. the Jesus way is forgive. ¿Qué yugo nos ofrece? What is he offering? El yugo es que perdonemos los unos con los otros. Forgive everyone. Es un yugo que llevamos else. muchas veces, el yugo del perdón. No lo podemos hacer. We sometimes cannot forgive. Todo lo puede perdonar, menos esto, dice. No dice We que todo. can't forget everything, but there is Y always todo one es- thing that is Todo unforgivable. es todo. But everything is everything. El yugo del perdón. Debemos de saberlo perdonar los unos con los We otros. must forgive everyone. Y también nos dice que hay que esperar en Él. And we must wait on Cuesta him. esperar en Él. And it's hard to wait on him. ¿Qué aprendemos? What we learn? Dice mansedumbre y humildad. Humbleness. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Learn from me because I'm humble. Cuesta ser With manso. my heart. It's very hard to do it. Menso no cuesta ser, pero manso sí. Porque a nosotros se nos ve la mansedumbre cuando alguien nos hace algo y vemos qué tan manso podemos ser. When we control ourselves when someone Porque muchas personas something bad to us. creen ser manso, pero les hacen algo que no les gusta y rápidamente reclaman. So many people think that it has Alzan la good voz. personality, but they get mad when something Y Jesús dice, is wrong. manso y humilde de corazón. Jesus said, be humble in your heart. La humildad, hermanos, no está en lo que vestimos. Humbleness is not in where you were. No está en usar las ropas menos costosas, It's not in the cheapest los zapatos clothes, menos the costosos. cheapest shoes. La humildad está dentro del corazón. The humbleness is inside Amén. the heart. Amen. Porque hay personas que creen ser mansos, hermanos, zapatos rotos, andrajosos. Y uno dice, qué humilde es ese hombre. Pégale un empujón. People think that what you wear makes Solo you pégale un humble, empujón. but it's not actually that. Y va a ver que no tiene nada de humildad. Just try to provoke him. Y a la You manera de will Jesús, find out that aprendan de it's mí que soy humble. manso y humilde de corazón. Porque la humildad de nosotros no está en lo que vestimos. The humbleness in our hearts is not in what we wear. No está en eso. It's not there. Está dentro del corazón. It's inside our heart. Esa es la humildad que pide Dios de cada That's uno de actually the nosotros. humbleness that God is asking for every single of us. A la manera de Jesús, The way of Jesus. la grandeza está en el servicio. We must serve. Muchos quieren ser grandes We want to be big por el carro que manejan, for the por el car that we trabajo drive, que for tienen. the job that we got, o por las lindas casas que poseen, or for the house that we have, por el estudio que tienen, que no es malo, for the studies that we have, which is not bad. pero a la manera de Jesús, But the way of Jesus, la grandeza está en servir. the way of Jesus is Por los serve. títulos que los podemos tener pegados en la pared. It's not Yo for nunca the me gustó titles that pegar. you have on your wall. La verdad que no es lo mío. That's not my thing. Nunca me gustó. I never want to learn. Y no digo que es malo. Es I'm bueno. not saying that it's bad. It's very Porque uno good, se ha de conocer cómo Dios lo ha desarrollado. but you must Pero learn eso the no es lo way mío, that dije yo. God has developed. Lo mío. But that's not for me. Pero a la manera de Jesús, la grandeza está en el servicio. It's serve. No es lo que yo, títulos que yo ostento. It's not what I have. Ser contador para mí es lo mínimo. Que no quiero saber nada de eso. Y sí gané plata como contador, pero eso me tiene sin I cuidado. earn money with my career. La Biblia manifiesta en Mateo 20, 27, 28 que a la manera de Jesús la grandeza está en el servicio. And the Bible says that
The way of Jesus is No en las when muchas you lenguas que serve, yo hable. is not in the tongues that I speak, No en las muchas lenguas. Sino que la grandeza está en servir. I'm big because I'm serving. Porque hoy vamos a ver a la manera de Jesús. Today we're learning about the way of Jesus. Mateo 20, 27 y 28 dice: Matthew. y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice que el más grande es el que sirve a los demás. The biggest one is that one that serves the others. Y el más grande el que sirve a los demás. Biggest one is that one that serves Aquí hay hermanos bien the others. dados al servicio. There's so many brothers here Sin decirles, that agarran la serves. aspiradora, mueven esto y ordenan. You don't have ¿Verdad? to ask Personas que them hacen los for carteles something. sin They always decirles. do something. They help without asking. Y son reconocidos por casi toda la iglesia por lo que hacen. And the church recognizes them for every single thing. Pero that alguien they quiere ser reconocido sin hacer nada. Sin mover un dedo. But there's people that want ¿Y to qué be dice la Biblia? recognized without moving a finger. El que quiere ser grande va a ser el servidor de los demás. That one who wants to be big must be the serve to the others. Cuesta ser servidor. Porque creemos que servir es bajarlos de categoría. We think that serve is Así lo ha impulsado la a sociedad, low category, is what the society ¿verdad? thinks. Yo no le puedo servir un café a fulano de tal porque me bajo de categoría. I cannot serve it, even a Eso no coffee puede to ser. someone else because I'm in a lower category. Yo no puedo cargar esto a una anciana porque me voy a bajar de categoría. No, no es eso. cannot Que se help ponga a servir. Old person. La grandeza del hombre no está en lo que tiene, sino en servir a los demás. Amén. It's not what you have. Eso a la manera de What you quién? serve. A la manera de Jesús. Is that the way of Jesus? A la manera de nosotros es otra cosa. No, yo vengo aquí para que me sirvan, hermano. Here because I want to be Nosotros aquí served. venimos a servirle al que vive por los siglos de los But we are siglos. here to serve that one who lives forever. Y si le podemos servir a un hermano, bendito sea Dios que lo podemos hacer. And if we can serve to other brother, glory to God that we can do it. Yo veo bastantes personas diligentes en este lugar. Hace un par de domingos pasó algo en el baño y hubieron unas hermanas que con diligencia pusieron a servir a los demás, que muchos no There lo was an hacen. accident in the toilet two Pero sí lo hicieron. weeks ago. Y ustedes creen que eso no, Dios no lo vio. Sí, Dios lo vio. And you think that God didn't see that? Of Y course. para He did. eso, esas personas son grandes delante de Dios. And those people are very big in front of God. Porque la Biblia lo dijo a la manera de Jesús. Because the Bible says La that grandeza está en Jesus servir a los demás. serve the others. Esa es la manera de Jesús. That's the way of Jesus. A la manera de Jesús, si queremos ser primeros, The way of Jesus seamos is we want to buenos be the first siervos. ones. We must be good servants. Primeros en adoración, First of all, in worship, en orden, in order, en ayudar a los demás. and helping others. Ahí está el servicio del hombre, es la grandeza. There is the service. La grandeza del hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que sirve a los demás. Remember, Amén. it's not what you have, it's how much you serve the others. Jesús nos enseña que la grandeza del hombre está en el que sirve antes de ser servido. Amén. Jesus is teaching us Eso dijo Jesús. that we must Yo no he serve venido before a we que me serve. sirva, sino a servir a los demás. We are Jesús, here to serve, not to El be mejor served. servidor de los hombres. El mejor servidor. A la manera de Jesús, The way of Jesus. el Hijo de Dios se caracteriza por ser Son of God. obediente. Because he is Esa es la manera de Jesús. He always has obedience. That's the way of Jesus. Mateo capítulo 3, versos 13 y versos 17. Matthew. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A la manera de Jesús fue obediente. The way of Jesus was obedience. Porque Jesús merecía ser bautizado por Juan. Because Jesus No. deserves to be baptized, but by John, No. no. ¿Pero por qué lo hizo? But why he did Por that? obedecer al Padre. Because he was on obedience of God. Porque muchas personas dicen ser cristianos y no quieren bautizarse. So many people say that they are Christians and they don't want to be baptized. No porque la iglesia lo exija, sino porque a la manera de Jesús hay que ser obedientes. Amén. Not because church is saying it. No al pastor, sino a la palabra de Dios. Is asking for it. Porque es a la manera de Jesús. Is the Jesus way. Entonces, a la manera de Jesús, la obediencia tiene peso. So the obedience is important in the way of Jesus. Tiene peso a la manera de Jesús. Por eso todo cristiano That's why every single debe de Christian ser obedientes must be a las disciplinas obeyed to the que están discipline en la Biblia. of the En Bible. la Biblia. Porque podemos poner disciplinas de hombres. We can have some discipline. Pero estamos hablando a la manera made de by man, Jesús. but we are talking about the way of Jesus. Jesús nos enseña que todo cristiano debe de obedecer a los principios bíblicos. Jesus is teaching Dije us that principios every single bíblicos. Christian must obey all Porque muchas personas leen para discutir, Rules pero and son Bible. principios bíblicos. Y a la manera de Jesús, obedecer a los principios bíblicos, a los que must están obey what registrados, is in the Bible. a los que tienen jurisprudencia ya por parte del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Respaldados por la palabra de Dios. Esa es a la manera de Jesús. That's the way of Jesus. A la manera de Jesús tenemos que tener un orden We como must hijos amados have de Dios. order as loved children of God. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, a la It's manera de better Jesús. obey God than men. A la manera de Jesús siempre tenemos que perdonar. Amén. The way of Jesus, we ¿Cuántos dicen always amén? must forgive. Siempre tenemos que Amen. perdonar. We must forgive. Cuesta, sí cuesta. No, Si that no, is pregúntenme a mí. You can ask, I can tell. how Cuesta. hard it is. It's truly hard. Pero cuando uno perdona, ¿sabe qué? Hay paz en el But corazón. when you forgive, you find peace in your heart. Paz en el corazón. No ha pasado nada, le dice. When you said that nothing happens, Pero es a la manera de but that's the way Jesús. of Jesus. Dice Mateo 18, 20, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Ya veo que ya lleva la respuesta. Pero ahí le va el vuelto en el versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Porque a veces nosotros preguntamos algo y ya llevamos la respuesta. Solo queremos que nos Sometimes aseguren que así we es. ask something and we already know the answer, but we just want to make sure. Queremos que nos aseguren que así es. We just want to make sure. Pero la that manera de it's Jesús what es it is. muy diferente todo. But the Jesus way is so different. A Pedro que a cada ratito lo ofendían, ¿verdad? Por su carácter, So ¿verdad? probably Peter got offense Por ser all the time expresivo. for the way he was. Y fue y le preguntó a ver cuántas ofensas le habían hecho a él allí, ¿verdad? And he went to God, to Jesus, and Y ya asked him llevaba la how many respuesta. times he must forgive. Y le digo, ¿hasta 7? He already knows the answer. He thought it was 7 times. Hermano, ¿y verdad que puedo hacer esto? Can I do that? Y a la manera de Jesús, ¿cuál fue la respuesta? No te digo hasta What 7, was the sino answer of hasta Jesus? 70 veces 7. 70 times. La respuesta fue dura, 7 times 70. porque a That nosotros nos was han hard. enseñado. Hasta 3 veces se puede perdonar, ya la cuarta es la vencida, dice uno, ¿verdad?
We learn Sí, ese different dicho que ways. tenemos We nosotros. usually only forgive 3 times, but not more than that. No, la cuarta es deporte. No, la tercera es la vencida, dice uno. O sea, la tercera le tronchamos el pescuezo. On the third one, we got mad. No, If it a la happens manera de again. Jesús es siempre. But the way of Jesus is always, Me ofendieron a la entrada, perdono. A la salida, I forgive. perdono también. Es duro perdonar, pero esa es la manera de You Jesús. know that it's hard. No a la but manera de it's los not the way of hombres. Jesus. It's not the way of men. A la manera de los hombres, no te dejes niña. Hermana, que no le vean la cara de qué? The way of men is never free. De buena Don't gente. let that happen again. A usted no le puedan tratar así. Consejeras allí, hermanas consejeras. O hermanos consejeros allí, hermano. Y es tiempo que no se deje, pastor. No, es a la manera de Jesús. This is the way of Jesus. Es a la manera de Jesús. So that's the way of Jesus. Dice que hay que dejar pasar por alto la ofensa, hermano. Pero muchas veces, hermano, no la vamos a parar por alto. Ahorita Again, reclamo. you get offended. Así lo quería decir, hermano, solito. No para tomarse un café, sino para discutir. They don't want to take a coffee with ¿Y la you. manera de They Jesús just cuál want es? to discuss. Perdonar. The best Amén. way is forgive the brother. Hermano, fíjate, no ha pasado nada, hermano. No ha pasado nada. Dios le bendiga. No worries. Eso es a la manera de God Jesús. bless you. Nothing Eso happens. es a la manera de Jesús. That's the way of Jesus. Porque no es a la manera de los hombres. Es a la manera de Jesús. Remember, it's the way of De quien tenemos que aprender. It's the Manso one y we humilde must de. learn Amén. with humbleness in our Esa es heart. la manera de Jesús. That's the way of Jesus. Y es bueno hacerlo de esa forma. And it's good to do it that way. A la manera de Jesús, tampoco tenemos que ser jueces. In the way of Jesus, we cannot be judges. Cuesta, ¿verdad? It's hard. Porque It's con uno de not. mis hijos muchas veces platicamos eso. One of my Padre, children, Padre mío, me dice. he said, ¿Qué pasó, hijo? Father of mine. Y cuando uno se da cuenta si está criticando o está, dice, si es crítica o es juicio lo que uno está When metiendo. you find out that you're Y hemos criticizing discutido esa someone palabra y else, digo, or you "Uy, ahí me la has puesto judging someone, difícil". Porque nadie quiere que le saquen los trapos al sol, ¿verdad? Decirle, mira, está malo eso que estás haciendo. Uy, ya me no está one wants dando to juicio. listen the truth, Pero vea la something manera de uncomfortable, Jesús. but let's No estamos check puestos this sobre la out. tierra como The way of jueces. Jesus, we are not, Sí podemos enseñar con la we're not Biblia, here to be judges. pero a la manera de Jesús no podemos juzgar. But in the way of Jesus, we cannot judge. Mateo 7, 1 y 2. Book of Matthew. No juzguéis, para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. No juzguéis. Muchas veces a nosotros nos gusta hablar de los demás, pero cuando hablan de nosotros, So many times we like to speak about the others. los but when ponemos, we hermano, speak about como us, una víbora, ¿verdad? we don't like O como that un at all. escorpión We're que like picamos a medio mundo. snakes, Pero cuando a nosotros scorpions that les gusta la, everyone. o sea, la murmuración contra los demás. ¿Y qué dice la Biblia? No juzguéis para que no seas Bible is actually saying, juzgado. don't judge. Ya viste la hermana Don't cómo judge. viene, vos. Have you seen Fea, how se ve la sister india, is es fea. Es. Look the way Pero cuando habla de ella, she wears. ya viste las patas cómo se le ven. Habló de mí. ¿Y qué dijo ella? Dice la Biblia. No juzguéis para que no seas. Don't judge. So you Ya viste el pelo como que de alambre le queda. Look at the way El that peinado que trajo no le da. has the- Y cuando hablas de ella, viste que las cejas como se las pintado. Have you noticed her eyebrows? No juzguéis para que no seas. Don't judge that. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Esa es la manera de Jesús. That's the way of Jesus. No juzguéis para que no sea juzgado. Porque con el juicio con que juzgas serás juzgado. También te van a dar el vuelto.
you also will be judged. If you, ¿Y qué más dice la Biblia? Y con la medida que medís, o serás medido. with the same measure, O sea que a la manera de Jesús no tenemos que juzgar a los demás. Sí podemos enseñar con la Biblia, we can teach with the Bible, pero emitir juicios propios no lo podemos hacer, judge by porque lo ourselves, dice la palabra de Dios. because the word of God is what it's saying. Ya viste que ese hermano siempre viene a culto y no cambia, If you notice that the other brother always come here and never change, pero la persona no se ve que tampoco ha cambiado. but the other person, Pero cuando le dice, mire, usted tampoco ha cambiado, usted no me puede decir eso a mí, hermana, hermano. you No. can tell that to me. You cannot say that. La Biblia es clara, no juzguéis para que no seas But the juzgado. Bible is clear, don't judge, so you won't be judged as well. Yo veo a la hermana que feo canta, pero cuando ella puede cantar, qué horrible. No juzguéis para que no seas juzgado. Esa es la manera de Jesús. Abstengámonos, hermanos. Abstengámonos. Amén. Let's stay away from that. A la manera de Jesús In the way of Jesus, hay que negarnos a nuestros deseos. we have denied our Cuesta, ¿verdad? wishes for what we want, and I know that is hard. Mateo 16:24. Proof of Entonces le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A la manera de Jesús. That's the way Niéguese a of sí Jesus. mismo. Deny yourself. Cuesta negarse, It's hard to deny porque a veces uno quiere ser cristiano y no quiere tener cambios en la vida. because Amén. you want to be Christian, but you don't want to change your lifestyle. Quiere ser cristiano sin cambiar. You want to be a Christian without. Y a la manera de Jesús es: niéguese a sí mismo. And the way of Jesus is deny yourself. A veces uno quiere ser cristiano, luz en iglesia, pero oscuridad en la calle. Y a la manera de Jesús, ¿cuál es? What's the way of Jesus? Es luz en la calle y luz en la iglesia, amén. You're a light wherever you go. Esa es la manera de Jesús. That's the way of Jesus. Niéguese a sí mismo. Deny yourself. ¿Qué es negarse? And what is denying Negarse, yourself? hermanos, es seamos luz aquí en la iglesia y luz Light in the allá church afuera. and outside. Que vean que no somos igual que ellos. Let's make sure that they Que nuestro vocabulario that they sea are not diferente. in Amén. the way that we speak, Que demos buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. that we can share a good testimony A la about manera what de God has Jesús. been done in our lives, the way of Jesus. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Everyone Las who is in costumbres Christ viejas is pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas a la manera de Jesús. makes new. That's the way of Jesus. O sea, esa es la manera de Jesús. Entonces, hermanos, a la manera de Jesús es que muramos a nuestros deseos, a nuestras costumbres, a nuestros caprichos. Let's die for what we actually want. Cuesta, I know that is hard porque nosotros ya venimos doctrinados de Egipto. Y cuesta, no le digo que no, sí, we're coming cuesta. from Egypt, and I know that is hard. Hay solo la misericordia de Dios que nos puede ayudar. Just the mercy of ¿Y allí God can cómo? help us. La mayoría aquí presente venimos de un pasado perverso. Most people here is coming Al menos yo. from a bad. Usted también. Ya somos dos. ¿Usted, hermano Eder? También, tres ya. Mire, ya con tres ya hacemos algo, hermano. We are three Pero menos de un people pasado tremendo, hermanos. here past. Algunas cosas no las Really testificamos. bad. And there's a few things that we Ni las vamos a testificar. and we won't testify those bad things. Pero But a la manera de Cristo es, dice, the way of Jesus. si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí Someone mismo. wants to come with me, deny yourself. Negarse, hermano, a sí mismo es, ya lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos, aunque nos Deny gustaba. yourself is when you stop doing something that you used to do. Porque hay pecados que se sienten buenos, hermano. Because there is Claro, dice la things hermana. that Pues sí, feels ¿verdad? good. Si hay pecados que se sienten buenos.
There's so many things. dan satisfacción, They give you pero la manera de satisfaction, Cristo es but the way negarse of así. Jesus is deny Hay yourself. que negarse, hermano. Stop doing those. Porque hay cosas que hicimos que, hermano, que sí. Because we have done things. Pero eso es negarse a sí mismo. That's why actually deny Si yourself. alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Someone wants to go with me. Tome su cruz y sígame. Ese es negarse. A la manera de Jesús, los tenemos que negar That's a the nuestros way you can deseos, deny yourself the way of Jesus. a satisfacer los deseos de la carne. So don't just satisfy yourselves. Aquellos que fueron bailarines, ¿verdad? Que People fuimos who bailarines, ¿verdad? dance, Sí. A oír esa salsa, ¿verdad? Sí. Las ganas de mover el bote. Sí, sí. ¿Verdad? De repente hoy allí, metámoslos a esa disco, dice. Let's go to that club. Pero la manera de Jesús es negarse. Ya no podemos. Jesus' way is deny Aunque le dan ganas a uno, ¿verdad? those wishes. Y dice, no, si el deber me llama, hermano, yo va. Pero la manera de Jesús es, no, cuidado. Soy de The way of Cristo. Jesus, Es negarse I'm of Christ, so a sí mismo. I'm denying myself. Esa es la manera de Jesús. That's the way of Negarse. Jesus. A la manera de Jesús debemos de propagar el Evangelio. In the way of Es deber de Jesus, todos. we must spread the gospel. No de los evangelistas, ni de los pastores, ni de los que ostentan un cargo en la iglesia, es de todos. This is a job for everyone. Yo aplaudo la actitud de todos los hermanos que invitan a sus amigos, a sus vecinos. Aplaudo esa actitud. I'm happy with the Que no attitude quieran of venir es every otra single cosa, pero les brother aplaudo. that invite more people Mire, hermano, here. ¿quién llegó invitó a su amigo? Le digo, andale, digo, dame la dirección. Y bienvenido. Lo esperamos siempre aquí en este lugar. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Because God has a plan for your life. Dios sabe lo que tú necesitas. Got to know. La what iglesia you- no lo tiene, pero está en las manos de Dios. Doesn't have it, but it's in the hands of God. Está en las manos de Dios. You're in the hands of God. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo que me impacta es que a la manera de Jesús dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. He was preaching the gospel. Esa es la manera de Jesús, predicar el evangelio del reino. Preaching the gospel. ¿Qué le ofrece Jesús para su vida? What Jesus was offering. Primero, perdón de pecados. Forget vida of your eterna. sins, eternal life. ¿Y sabe qué? Un día morar en el reino de los cielos. And one day be in the kingdom Caminar of en heaven, esas calles de oro y disfrutar esos mares de cristal. walk in those paths of gold. And Dice, cruise predicando el evangelio del reino. preaching the gospel. Un evangelio de of paz. heaven. Un evangelio de Gospel of vida. peace, a gospel of Un evangelio que perdona, no importa lo que hayamos hecho. Amén. gospel No importa. that forgives no matter what we have done. Predicando el evangelio del reino. Preaching the gospel of Porque la heaven. sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Because the blood of Christ cleans Ese es el evangelio us del of reino. all sins. Donde todos tenemos la oportunidad de Where everyone has the encontrar la vida opportunity eterna to a través find del sacrificio de eternal life Jesús. through the Amén. sacrifice of Jesus A Christ. través del sacrificio de Jesús. Entonces, a la manera de Jesús, tenemos que The Jesus way propagar el evangelio del reino. must spread the gospel of Por the aquellos que kingdom. postean cuestiones de la Biblia, For those one who post, que motivan a las personas a que vengan a la iglesia, people who motivate, que dan la other people to información come a to the través de church, sus diferentes plataformas. share information Esa es la to manera the de, a la manera de all Jesús. platforms. That's the way of Jesus. Esa es la manera de Jesús. A la manera de Cristo se tiene que hacer la voluntad de Dios. The way of Jesus. We Cuesta must muchas veces aceptar la obey voluntad. the will of God. Cuesta. Porque la voluntad de Dios muchas veces no la queremos. Queremos que se haga la voluntad de nosotros. Most of the time, we don't have the will of God. We want our own will. La voluntad de nosotros, hermanos.
muy difícilmente va de acuerdo muchas veces con la voluntad de Dios. Our will, most of the time, is not La voluntad de Dios es alongside muy with the diferente. will of God. Our will is completely La Biblia dice que Él different. tiene pensamientos de bien para nosotros. The Bible says that He has good thoughts about us. Lucas 22, 41 y 42 nos habla. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A la manera de Jesús, sí tiene que ser la voluntad de Dios. Cuesta digerirlo. It's very hard. Cuesta. Es necesario orar y guardar silencio para escuchar la respuesta de Dios. It's necessary to pray and keep silence to Porque a the answer veces of God. hay una respuesta a Dios que no la queremos oír. Because sometimes the answer is something that we don't want to hear. No queremos oír un no de Dios. We don't want to hear a no from God. Sobre toda situación adversa, que se haga la voluntad de Dios. Hard situation, the will of God. Todos hemos pasado momentos muy difíciles. Everyone has been through for Y quiero ocupar estos moments. pocos minutos para testificar un poquito de la voluntad de Dios sobre mi vida. I just want to testify the will of God in my life. Cuando el ministerio de alabanza entonó esa alabanza, en mi vida ha sido bueno. When today we He recordado, saw in hermanos, my life you have been todo lo good. bueno que ha sido Dios para mi vida. I remember how good God has been in my life. Primeramente decirles, hermanos, que yo no pedí nacer y nací. First of all, I didn't ask to burn, but I burned. No pedí nacer y nací. En una familia de escasos recursos, In a pure family, en la montaña. in mountain. Soy el cuarto hijo de 8 hermanos, The fourth brother of porque uno falleció. 8 siblings, because one of them passed away. Viví, hermanos, siempre en la montaña. I used to live in a mountain, Cazando y sobreviviendo. hunting and surviving. Me desarrollé como cualquier persona. And I developed myself as another person. Estudié por misericordia de Dios. I could study for mercy of God. Pertenecí a diferentes grupos. I used to be part of different groups. Durante mi juventud, 2 veces casi me quitaron la vida. When I was young, there was 2 occasions that I almost lost my life. También decirles que anhelaba tanto, pero tanto tener una familia. But I really want to. Y un día conocí a mi esposa. And one day I met my wife. Ya le dije que la conocí muy pequeña, 12 años. I met her when she was 12 years old. Se me perdió de vista 3 años. La volví a ver a los 15. I lost her for 3 years. Pero un día, 28 de mayo del 1990, pues, But one day on estuvimos juntos por primera vez. 28th of May, 28 de agosto ya decidimos convivir, unión libre. and we started Siempre del 90. 28 de mayo del 91 nace mi hijo, todo como programado, ¿verdad? And we got our first 28 de mayo, ¿verdad? Del 90, por primera vez conmigo. 28 de mayo del 91 nace Luis Alejandro. 28 de agosto decidimos unirlo ya, estar juntos. Y acabamos, hermanos, el 20 de abril del 97, pues
20th of April 1997, nos casamos. we got married, ¿Verdad? Por eso porto este anillo. and that's why I'm carrying this ring. Pasaron muchos años que en unión libre, pero cuando conocí a Cristo, sabía que teníamos que hacer las cosas bien. When I met Christ, I knew that I must do things in the right way. En el año 1997 Dios tiene misericordia de mí. In the year of 1997, God had mercy on me. Hice un pacto con Dios y quiero testificar todo lo que Dios me ha concedido a partir de ese I pacto. made a deal with God, and I want to testify. Le dije que si era un Dios que cambiaba, que me cambiara a mí, por la forma y el tipo de persona que yo era. Change people, and I want to Y change. que lo iba a recibir, pero que no quería ser un calientabancas. Y hoy lo voy a decir, aunque algunos de mis hijos no les guste. There's one of my children that doesn't like hearing this. No quiero ser un calientabancas, le dije. I Y don't si me want vas to a be llamar, just salvame, cambiame y quiero ser If predicador. I've been called, I want to be a preacher. Nunca pedí ser pastor. I want to preach. Predicador, le dije. No pasaron muchos días cuando Dios me permite predicar por primera vez. Sin ser casado, sin ser bautizado, sin saber orar, sin saber Biblia. No, Porque Biblia es lo que menos sé. 'cause I don't know too much Y se lo digo en about público. Biblia es lo que menos sé. Bible, and I can tell you. Pero sí creo en la unción de Dios. But I believe in God. Porque no es el que más sabe, sino lo que Dios hace a través de los que decidimos ser herramientas de Dios. No pasaron muchos días, le dije. Primera predicación que me la dieron. Sin ser casados, How the first service, sin saber orar, without sin saber Biblia, married, hermanos. without know too much about Y en God, esa prédica se convirtieron 9 in personas. that preach, 9 people convert. Pero sabe, porque yo le dije a Dios, quiero ser predicador. Y la honra sea para Dios. Dios me lo concedió. I want to be a preach. Es un milagro para mí predicar. Es un milagro. Preaching is a miracle for me. Dios me concedió eso. God gave me that. De ahí pasaron tantas cosas que las personas, los niños me comenzaron a llamar pastor. Desde ahí me dicen pastor. Y sí fui a estudiar también, ¿verdad? They still call me pastor, and I went to study as well. Pero sí ha sido Dios conmigo. But that's how God has been with me. Dios nos permitió en esa montaña poder liderar una congregación que yo solo era parte como miembro. God allows me to lead Pero todos los que ponían se retiraban. the church in the mountain. Unos se volvían a tomar, otros eran cobardes que no querían seguir. And in that group, so many people. Al final yo me retired, quedé ahí. And at the end, I was the only one. La iglesia prosperó como usted no tiene idea The en la church montaña. prospered. Más de In the 200 mountain, miembros. and you don't have an idea. 200 people. Solo se les predicaba. Hacíamos campañas en los cantones, en los Just preaching caseríos. everywhere. Y de allí fui sentado en el banquillo de los acusados And after that, I was accused por los líderes de esa congregación. for the leaders of. Queremos hablar con usted, hermano Gregorio. me dijo. We want Yo to pensé speak que me with iban a you, un premio, brother Gregorio. pero me It was dijeron, a word. queremos ponerle disciplina porque usted se ha autodenominado pastor, me dijo. You need discipline because you have called Nunca yourself me he pastor. autodenominado pastor. Simplemente me veo como un predicador. And I'm not a Pero pastor, nunca me he I'm a autodenominado. preacher. Me sentaron por But I eso. never called myself a Así que ya pastor. no va. And I got disciplined. Ya no va a for estar that. acá. Nos va a dejar la obra a nosotros. Seguí predicando, hermanos. Yo seguí predicando. Y como la obra crecía, Dios puso en el corazón que quisiéramos una casa de oración. Le dije a los hermanos que levantáramos un lugar para adorar a Dios. And I said to the brothers that La primera casa de oración la levantamos that was a con church. adobe. Es lodo mezclado con zacate, barro, y la levantamos. Pero un día
Dijeron los hermanos, hermanos, levantemos una casa de oración de ladrillo, de escasos recursos, We must y votemos esto. build La votamos, hermano, la de a dos. church with bricks. Y dijo un hermano, yo pongo 2 bolsas de cemento, pongo 3 varillas, yo pongo esto, pongo la arena, And Y with all levantamos brothers, una we casa got de all oración materials that we need in order to grande build it. como para unos 150 personas. And it was big for around Íbamos 150 a inaugurar en people. el 2001. And the inauguration, it was about Íbamos to a be comenzar la in inauguración el 2000. día lunes. We were about del mes to de start febrero. praying one Creo yo. Monday. Habíamos mandado las invitaciones a bastantes iglesias para que llegáramos. Era We una also semana had de invited campañas y avivamiento. a lot of people. Pero un día sábado sucedió un terremoto en El Salvador. But on one Y esa Saturday, casa de oración there que was hemos an hecho earthquake on bonita, El Salvador. ladrillo de obra, decimos nosotros, con todo, luces, se vino desde abajo, fue cortada. And the building was destroyed. Recuerdo que esa tarde, el día sábado, pues, encima de los escombros comencé a llorar, Señor, ¿y qué pasó? I remember that I started crying. Y un muy and buen asked hermano God que what todavía me happened. recuerda en El Salvador, que And siempre I me sigue still siendo remember one pastor, brother who por lo told me, estaba el hermano Grego, me puso la mano acá. Hermano, todo va a estar bien. this brother Y vamos a hacer el put culto, his y vamos a hand on my hacer shoulder, encima de los and escombros. He told me that Su nombre es Cruz, everything's going to be que en el alright. mundo eran muy diferentes. Y hicimos ahí eso. Posteriormente, la otra construcción que le hicimos, hermanos. After that, we have another Pero para construction. hacer eso, Dios puso en mi corazón sembrar un terreno de la herencia que mi papá me había dado. Porque todo quiero que vaya concordado lo que Dios ha hecho conmigo. Sembramos un terreno como familia Rosales García, que sería mi esposa y mi persona. Ella es García, yo soy Rosales. Y a nosotros los conoce como la familia Rosales García o los Rosales García. Como familia sembramos un terreno, lo regalamos a la congregación. Como a la congregación que yo pertenecía no tenía representación jurídica, que solo era un grupo, no le podíamos donar a ese porque tenía que quedar a nombre de don fulano de tal. Entonces volví a la congregación donde Dios me llamó, a la iglesia de Dios en El Salvador, y a ellos le donamos ese terreno. Sembré eso. Sembramos un terreno, construimos una casa de oración, y ahí está. Hoy es una casa de oración de lujo, porque se le ha modificado y se le ha hecho todo. Since then has been modified. Después nos bajamos a la ciudad por una oportunidad de trabajo. After that, we went to the city for an Y allí opportunity. vivíamos rentando casas para vivir acá, vivir allá. Parecíamos nómadas. Used to rent Hoy many aquí, houses. hoy allá, hoy allá. Un día me dice mi esposa, ya no nos movamos. Compre un My terreno, wife man. told me, "Let's stop moving." Y yo le digo, ¿y de dónde? Porque allá gana poco uno. Un día voy a congregarme a la casa de oración, donde el pastor se llama Pastor Oseas Molina. I went to one church where Por cuestiones de la vida llegué tarde. Y cuando llego tarde, ponen a 2 personas en la entrada de la puerta. Los servidores o los diáconos. Cuando voy a entrar, un hermano me pone la mano aquí en el pecho. One of those brothers put me Hermano his hand on my chest. GRP me dijo. Su nombre se llama Felipe, un militar en la época de la guerra. Entonces me puso la mano fuerte, así, ¿verdad? Pequeñito, pero tiene una fuerza. Porque así se le enseña la disciplina a los militares. Me puso la mano en el pecho. No puede entrar GRP, me dijo. You cannot be here. ¿Qué pasa? Le dije. And I asked why. Yo pensé que not. estaba bromeando. Intento entrar, me empujó. I thought he was joking. Ya le dije que no puede entrar ahorita a la casa de oración. I told you that you cannot be here. Como amigos de la iglesia, y los conocimos en todo ese ambiente. As ¿Y qué a pasa? Le friend of dije. church, Y hago el I asked him, intento, "What is no me going on?" entiende, me dijo. GRP no puede entrar.
Por favor, bájese de las gradas y espere allá, a la par de ese carro, que el pastor dice que usted no puede entrar. Me puse a pensar, hermanos, ¿qué hice? What I have done. El hermano dejó de, o estaba dirigiendo, terminó de dirigir y salió. The pastor Hermano Gregorio me dijo, quiero hablar con usted. starts. He Así, wants to talk to me. en la calle. Dígame, hermano, o sea, le digo. Please tell me, brother. Hace 2 días nos reunimos con el cuerpo oficial, me dijo. El cuerpo oficial se pone con los meros machines de la iglesia, ¿va? El pastor y el cuerpo oficial, ¿va? Los que mandan. We have a meeting with the. Cuando me dijo eso yo, hermano, no dejé de inquietarme. ¿Y qué pasa? Ya lo decidimos, me dijo. We have decided Que a usted le vamos a vender ese terreno, me dijo. Hermano, teníamos como una semana que mi esposa me había dicho, compre un terreno. Y recuerde que nosotros sembramos un terreno regalado. Nosotros pusimos en oración para ese terreno. we gave this land and. Y mi hermano, ¿y cuál terreno? El que está en tal lugar, me dijo. we A put an usted. order. Y se lo vamos a vender en 3,000, me dijo. Hermano, y como todo negociante, ¿va? Hermano, le dije, no tengo 3,000. Déjemelo en 2,000, le dije yo. For this. Ya está, me dijo, 2,000. Pero yo esos 2,000 no los tenía. But it didn't have enough money to buy that land. Tiene 3 días, me dijo. You had 3 days. Hermano, recuerdo que fui, saqué los documentos, fui a una financiera, I got all the paperwork. me dieron más de 3,000, I les dije, went este to terreno quiero get some comprar, financials for it. pero no lo quiero hacer una casa. Me otorgaron $7,000. I just don't want to buy Pagué the los land. I 2,000 also want to build a porque no me house. lo regalaron. Y paid construimos the la 2,000. champa porque no terminaba con la diferencia. Y es lo que Dios me regaló por sembrar un terreno. That's what I got because previously I gave Y después, the y other antes land. de eso, Dios también me regaló otro terreno, hermanos, que ya se los he comentado. Que llegó una persona tomada a mi casa, ¿verdad? Por cuestiones de la guerra, una persona frustrada y toda la cosa. Y me dijo, ¿vos sos evangélico? Sí, le digo yo. ¿Y por qué no le decís a Dios que te deje terreno y lo compramos? Profecía, ese bolo. This person told me, También un why you día ask God to- venía a trabajar y una persona me estaba esperando y me dijo patrón, él me decía patrón, no porque yo era Escobar, ¿verdad? No porque era Pablo Escobar, patrón me dijo, a usted lo estoy esperando. Le vendo el terreno que está a la par del suyo. I won't sell this land that is next to. Otra vez me dijo, tiene 3 días para conseguirme el dinero. And you have 3 days Si yo no to lo have the quiero, money. para usted, me dijo. But I don't want. No era mucho, It's for hermanos. you, is what he said. Y cabal, 3 días, hermanos. And after 3 days, Ese tiempo estaban dando la devolución de renta, me devolvieron un poco de dinero y con otros trabajos que yo hacía, a los 3 días tenía el dinero, hermano, se lo compré. La gloria sea para Dios. And all the glory is to the God. Entonces, sembramos un terreno, Dios me dio terrenos. No. Siempre quería una familia, tengo a mi esposa que la amo, tengo mis hijos que yo quiero. I love my wife, I love my children. ¿Verdad? Y hasta el día de hoy les hemos enseñado a ser respetuosos con las disciplinas de Dios. Until this day, we have taught them to ¿Verdad? be respectful. Y quiero testificar disciplines of de God. todo lo grande que Dios ha hecho, por I eso lo still estoy want to diciendo. testify of everything that Ya le hablé de God todo has lo que Dios nos dio, do in my life. pero también quiero decirles que aquí tampoco ha sido la excepción. And here it hasn't been an exception. Siempre como predicador, muchas veces Dios me ha pedido cosas As a preacher, y las he tenido que sembrar. God has Puse en el always corazón asked me sembrar for terrenos, sembraba un terreno, Dios nos dio, porque Dios no se queda con nada. También Dios, el transcurso de la vida como predicador, ya le dije que me ha pedido relojes. as a preacher.
Sometimes Mi God primer asks me reloj, for a pues, mi primer watch. reloj, que siempre, a mí los relojes me gustan, I ¿verdad? love watches. Siempre. Si lo que tiene mi papá me lo dejó. And that watch that Pero I'm ya cuando talking comencé a about, ganar, my siempre me father gustaban gave los me. relojes 6x5, los que son automáticos, contra el agua. It was automatic, waterproof. Porque lo que es el agua a mí me gusta, nadar y vaya, eso a mí es un encanto. I love Y me gusta to porque los swim, automáticos contra el agua no se los quitan, lo que los mete. and you can swim. Pero cierta with vez tenía watches. como un mes de haber comprado un reloj And 6x5. one day I got Cuando eran colones, one watch. It 400 was colones only era 1 month demasiado old. caro. It was very expensive. Tenía como una semana de haberlo comprado. It was around 1 week that I Y had. escucho una voz interna. Nunca he escuchado la voz de Dios audible como algunos, pero mi voz interna. But I Da ese heard reloj. a voice inside my head Ponela en ofrenda. Señor, si ya puse and give it to an 10 offering. colones en ofrenda, que pongas Lord, el reloj. I already gave some offering. Sabe que me lo quité con el dolor de mi alma y lo puse en ofrenda. I took it off and put it Ya le he contado que un hermano as an offering. había orado por un año, dice, que quería tener un reloj como los que el pastor usaba. Y ese día él metió la mano, así como acá, y se lo puso. Era de él, no él lo robó, él le pedía a Dios. Y cuando yo lo puse, él dijo, este es lo que Dios está pidiendo, y lo agarró. Está bien. Eso es lo que Dios hace. But there was someone asking for that watch that I gave. And Y no puse solo un reloj, después otro he reloj. got it. Porque siempre me han gustado los relojes. Since then, I always loved Pues watches. viniendo acá, hermanos, Dios le pidió, Señor, a mí me gustan los relojes. Tengo el que mi hijo me ha regalado, le dije yo. I have another watch. Lo tengo. that My son gave it to me Para mi cumpleaños me da este reloj mi hijo. for my birthday. I got De los que a mí me this gustan, watch 6x5. from my son. Pero yo digo, Señor, quisiera tener otro reloj, le dije. But I said once to God, Pero I quiero- want to have another watch, Uno diferente, le digo yo. but I would like to get another one Y different. le comencé a pedir a Dios en el mes de febrero And I started asking que me ayudara. God in February. que quería tener un nuevo reloj, hermanos. I was praying for Y para that decirle que como Dios es fiel y quiero glorificar a Dios por todo one, esto, glorify God for all this. que Dios en su amor, en su misericordia, That God in all mercy and love, permite que un día, estando en mi casa, He allows that one day that I was in my home, ahí sentado, hermanos, oyendo un sermón, prédicas que me gusta escuchar. sitting in my living room, listening. Ese fue un día miércoles 2 de abril de este año. It was 2nd of April of this year. En mi casa llega y me dice, mire lo que tengo, me dijo, Look what I got. véalo, Check this out. póngaselo. Me lo puse. No sirve, me dijo. It's not working. ¿Sabe qué me dijo? Y lo quiere, me dijo. Do you want it? Sí, lo quiero. le But dije. she Ah, said, pues es suyo, me dijo. so it's all yours. Ya le dije que fue en el mes de febrero que comencé a orar por eso. I started praying for this on Y el día 2, February que celebramos el cumpleaños a mi esposa, and the ¿verdad? 2nd of April of this year. Pues esa we were noche celebrating se the acercó esa birthday persona. of my wife. This person came. Me dijo, lo quiere. Si no "Do you funcionaba, want it?" And even if that eh, works, el día jueves 3, hermano, lo llevo a una relojería para que me lo repare. I went to some place. Lo dejo, me le va a fix it. costar 20, me dijeron. 20 libras la reparación, está bien. Cost. Fue el jueves que 20 fui. Me dijo, pounds. next week. Yo como influí de inglés, dije yo, la próxima semana tiene que ser el jueves, dije. This Y was ese día era la Semana Santa, semana de vacaciones. Antes de llevarlo a reparar, comencé a investigarlo, hermano. Lo tomé fotografía y vi que era. Before I went to the shop to Para mí sorprendente. get it fixed. Cuando llego a esa de reparación, hermano, tenía cerrado. Señor, me lo robaron, dije. I went back to the shop and it was closed and I thought that Y mi corazón it was dijo, stolen. me lo robaron. Porque ese hombre se dio cuenta del reloj, dije yo.
Igual, hermanos, bueno, estamos de vacaciones, dije. Well, probably Regresé el lunes a primera hora a esperar que abriera. because we're in holidays. That's why it's closed. So Cuando I yo llego, came hermanos, back on estaba Monday. cerrado otra vez, con una cadena. When I come back, it was closed Dije, again. he venido demasiado temprano. I came too early. That's what I Le thought. esperé hasta las 9:30 cuando abrió. But I stayed there until 9 a.m. until they opened. Y la cuestión que me da un papelito, una contraseña, y se me había perdido, hermano. And they gave me a password that I lost. Y yo dije, ¿hoy qué hago? ¿Cómo le digo? So what can I Pero do? como tengo un buen amigo que se llama el traductor, ¿verdad?, de Google, ¿verdad? Pongo ahí, ¿verdad?, que And I me went había to Google perdido el Translate. papelito, que mi nombre era Gregorio I Rosales explained y que iba por el reloj. through the translator. No me pidió el papel, solo le dije que mi nombre era, sí, me dijo. So at the Y end, solo he le asked entendí que me for dijo, the password just for my name. extende tu puño, tu reloj es automático, me dijo, y te lo quiero poner, que quiero tener el honor de ponértelo en tu puño, me dijo. I want to put on the watch Y esto on your dije. hand. Just- Igual extiendo, ¿verdad?, el puño y me lo pone. Hermano, y Dios me lo concedió, ¿verdad? ¿Y por qué estoy dando este testimonio? Quiero decir I'm testifying about this. para que como hermano no quiero que usted peque, ¿verdad?, So I want that criticando. you sin. La verdad que Dios me bendijo con esto, fue de gratis, no le he comprado. Y es este reloj, I just want to show you that este reloj, I didn't buy this watch. ¿verdad? Para los que saben de relojes, saben de qué marca estoy hablando, I got blessed. que no la voy a decir. You know the brand of this watch. De este reloj, hermanos. Y la verdad que Dios bendiga a esas personas que colaboraron, God que hicieron bless posible all those que este people reloj llegara a mi puño, pero porque Dios me lo who regaló. have this watch. Yo no le dije a nadie que quería un reloj, pero se lo dije a Dios, Señor, quiero ese tipo de reloj. Yo no tengo dinero para comprarlo, I don't have the money to buy it, pero sí le digo, usted lo tiene. but I know that you have it. Y esto les lo conté a mi hermano un día de estos, mirá, le dije. And I ¿Y sabe qué me dijo mi told hermano? my brother, Mirá, Grego, me dijo. Pero Luis Alejandro fue una joyería que quiere regalarte un reloj caro, me dijo, y ya le arruinaste a él. Ya lo fuimos a ver, me dijo, que te va a regalar para el cumpleaños, me dijo. wants to give you Pero este que te han dado, que te han regalado, creo que... But this one that you Pero got, disculpa, Luis Alejandro, pero Dios me lo regaló. Yo se lo pedí a mi papá. Recuerden que yo soy huérfano. Mi mamá ya no vive, mi papá tampoco, pero sí tengo a mi papá, que es el dueño del oro y la plata. So my Le dije que sembré terrenos en la obra de Dios, Dios me regaló 2 terrenos. He sembrado relojes en la obra de Dios, Dios me ha regalado relojes. He sembrado finanzas en la obra de Dios y las finanzas para mí son buenas. No soy millonario, pero siempre en mi casa va a haber pan y comida y ustedes se han dado cuenta cuando ustedes llegan a mi casa. Siempre hay pan y comida en abundancia, sin miserias. Porque siempre me ha gustado dar lo mejor y lo primero se lo doy a Dios. Llámese en lo que gano, en lo que hago, lo primero es de Dios. ¿Y sabe qué? Estoy comprendiendo que Dios honra a los que le honran. Así que le puedo decir, gracias a Dios. Gracias a Dios por este regalo y el agua en público. Gracias a Dios. Lo tuve que andar escondiendo como un mes, ya no quiero esconder porque usted me lo iba a ver, pero hoy ya le digo, aquí lo tengo. Ya no lo voy a esconder. Porque es testimonio que no le he comprado, sino que Dios me lo regaló. Gracias a Dios. Y hasta ahorita yo no le he pedido un carro porque digo, Señor, tampoco, ¿verdad? Pero si un día yo le pido un carro a Dios, Dios lo va a proveer. Porque hasta aquí me ha ayudado Dios, hasta aquí. Pero hasta aquí me doy cuenta que Dios honra a los que le honran. Sembré terreno, me dio terrenos. Sembré relojes, me ha dado relojes. He sembrado finanzas, he tenido finanzas. Todo sea para la honra y la gloria de Dios. Si a usted le sirve este testimonio, hágalo, pero no lo hago para vanagloriarme, sino porque Dios es fiel y seguirá siendo fiel en mi vida. Y es lo que hasta el día de hoy le he enseñado a cada uno de mis hijos, a honrar a Dios.
Y mis hijos se lo están enseñando a sus hijas también, chiquititas. Y hay que honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y mire lo que hace Dios. La honra sea para Dios. La gloria sea para Dios. Que hoy con toda libertad puedo decirle, hermanos, Dios me lo regaló. ¿Verdad? Porque muchos que tienen un puesto de pastor dicen, mire, el pastor con los diezmos y las ofrendas lo que está haciendo. Ya como pastor tengo derecho a un sueldo y sí lo tengo de parte de la iglesia, se lo digo también en el nombre de Jesús. De lo que usted aporta también, ¿verdad? Como pastor. Pero más que eso, Dios suple cada necesidad que hasta el día de hoy he tenido. Y hasta el día de hoy he tratado de ser buen administrador. Se no vea todo lo que tenemos. Pagos de luz, renta y tax al día aquí en la obra de Dios. We paid for everything. Todo al día. I have a good administration for all the rent, for Y the todo el equipo que usted ve, electricity, for gas. ahí está. For all the equipment that we got. Solo voy a tomar el sueldo que me pertenece, no más. No I'm gonna más. take the part that is. Quizás a mí me había siempre me pudo haber convenido que no los registráramos, ¿verdad? Pero solo dije, Señor, quizás como no estaban registrados me iba mejor, pero no, decido bajarme todo, le dije yo, y ponerme este sueldo para suplir todas las necesidades que haga falta para la iglesia. Eso lo hice como pastor, como líder de esta organización a la que usted pertenece y que es por la mano poderosa de Dios. Entonces yo los bendigo a ustedes. God bless you all. Y yo sé que Dios va a bendecir en grande manera a esa persona, a esas personas que Dios usó para que esto que tengo en mi puño llegara a mis manos. Dios los va a bendecir. Porque la Biblia dice que el que le da a un pobre, aunque yo no soy pobre, Dios se lo volverá a pagar. Entonces esas personas van a tener una gran recompensa. Por esa línea que pasó, van a tener una gran recompensa de parte, no de parte mía. Porque yo no se los voy a pagar, pero Dios sabe lo que han hecho conmigo. Dios lo utilizó a ellos para cumplir el sueño que yo quería. Bendiciones para todos. God bless you. Gloria al Señor. Glory to Vamos God. a aplaudir. Si es para Dios, déselo. Si es para Dios, déselo. Y queremos orar hoy por la familia Hernández, ¿verdad?